salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. También, hermanos, nosotros vamos a tener nuestra clase en esta mañana, y les decía yo al principio, damos gracias a Dios por ello, porque nos permite hacerlo, porque también pone en nuestros corazones, hermanos, para la disposición que tengamos para estar aquí. Siempre nada más para nosotros, hermanos, depende, lo único que debemos de poner nosotros, hermanos, es querer hacer las cosas. Dios nos ayuda para poder llevarlas a cabo, y entre ellas, hermanos, lo que Dios pone o nos da, o lo que debemos de poner en nuestro corazón, hermanos, es querer estar aquí, y Dios pondrá los medios para que podamos hacerlo. Filipenses, hermanos, capítulo 4. Vamos a empezar a ver, hermanos, a partir del versículo 4 también. Filipenses, capítulo 4. Vamos a hablar, hermanos, un poquito en esta parte de las Escrituras, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice, hermanos: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a hablar acerca de la paz. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros en estos momentos, o en estos tiempos, o en estos últimos días, hermanos, de lo que menos escuchamos hablar es acerca de paz. Escuchamos hablar o empezamos a escuchar acerca de las noticias en televisión, hermanos, de amenazas de un país hacia otro. Y ese otro país vuelve a contestar esas amenazas. Y luego de repente sale otro, hermanos, que está apoyando a uno de los dos. Y empieza una serie, hermanos, de amenazas, una serie de complicaciones entre las naciones. Muchas veces difíciles, muchas veces difíciles de entender. Y si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, cada uno de esos detalles, llegamos a la conclusión, hermanos, de lo que menos podemos o de lo que menos oímos, hermanos, es de paz. Nuestro mundo, hermanos, está lleno de problemas. Pero estoy seguro, hermanos, que así como nuestra ciudad está llena de problemas, como nuestro estado está lleno de problemas, como nuestro país está lleno de problemas, y como nuestro mundo está lleno de problemas, en cada uno, hermanos, en su ámbito, la mayoría de nosotros queremos paz. ¿Sí? La mayoría de nosotros queremos paz, y es lo que demandamos nosotros a nuestros gobernantes, que busquen la paz. Decía el apóstol Pablo, hermanos, que oráramos por nuestros gobernantes, y nuestra oración, hermanos, debe ser esa: que nuestros gobernantes utilicen su inteligencia, utilicen la autoridad que tienen, utilicen los medios con los cuales disponen para traernos paz. Y esa es nuestra oración, porque todos nosotros queremos paz. Sin embargo, hermanos, lamentablemente vemos lugares, hermanos, pueblos devastados, pueblos sufriendo, pueblos destrozados, hermanos, por la guerra. Vemos la destrucción, hermanos, la vemos por todas partes.
lo vemos que no, aquí hay guerras, hermanos, a todos los niveles, hay conflictos, hay pleitos, familias destrozadas, hermanos, y se anhela, hermanos, desesperadamente que haya un poquito de paz. Hermanos, y muchos ansían esa paz. Y el Señor, hermanos, desea que cada uno de nosotros, el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos paz. Yo recuerdo, hermanos, una de las frases que se escucharon decir cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, allá en Lucas capítulo 2, versículo 14, hermanos, la palabra de Dios nos dice: gloria a Dios en las alturas. Cuando hablaba acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, en las últimas horas, bueno, ahí se estaba anunciando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y era esa paz que se necesitaba, y la paz que todos nosotros necesitamos es la paz que viene de parte de Dios. Y otro de los pasajes, hermanos, que nos hace recordar un poquito acerca de la paz, hermanos, es el pasaje, hermanos, que encontramos cuando el Señor Jesús está a punto de morir. Está a punto, hermanos, de ofrecer su vida por cada uno de nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros. El Señor Jesús decía a sus discípulos unas palabras, hermanos, que debemos recordar todos nosotros. Juan capítulo 14, versículo 27, le decía a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no es comparable, hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo con la paz que puede ofrecer el mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús vino para que nosotros tuviésemos esa paz, para que nosotros pudiésemos estar tranquilos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a ofrecernos lo mejor que Él tenía para nosotros. Y si el Señor y la palabra de Dios nos enseña que vino a traernos paz, porque no la tenemos, porque no hay esa paz, porque no llegamos a tener la paz. ¿Por qué, hermanos? Porque también existen barreras que impiden que exista esa paz. Y la primera razón por la cual, hermanos, muchos no entendemos esa paz es eso, hermanos, porque no la entendemos, ¿sí? La paz de nosotros, hermanos, ya tal vez nosotros podemos entender que mientras no haya pleitos, mientras no haya conflicto, dice, estamos en paz. Es lo que entendemos nosotros de la paz, no la entendemos bien. Y en segundo lugar, hermanos, porque no tenemos la paz que viene del Señor. Tenemos la paz que hay en nosotros. Simplemente si yo no me peleo con alguien más, dice, estoy en paz con él, simplemente porque no me estoy peleando con él. Pero no tenemos verdaderamente, hermanos, la paz que viene de parte del Señor. Y el texto, hermanos, en esta mañana, el texto que leíamos, Pablo da una secuencia rápida, hermanos. Una secuencia rápida acerca a cada uno de sus lectores en cuando estaba con esta carta que está escribiendo a los filipenses, pero también nos lo da a cada uno de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Y se le ha llamado, hermanos, a este capítulo
4 de Filipenses se le llama el capítulo de la paz. Y precisamente, hermanos, eso es lo que vamos a ver. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo primero, hermanos, en esa relación que pone el apóstol Pablo, hermanos, una secuencia rápida para poder tener la paz del Señor. Lo primero que dice el apóstol Pablo lo dice ahí en el versículo 4. Pablo, hermanos, comenzó con esas palabras. En la versión, hermanos, que yo tengo, dice, gozaos en el Señor siempre. En la otra versión, hermanos, llama, en la nueva versión, hermanos, dice, regocijaos en el Señor siempre. En la mía dice, otra vez digo que os gocéis. Y en esta versión dice, otra vez digo, regocijaos. Estén contentos. Pablo, hermanos, está hablando acerca de estar contentos. Pero ¿cómo vas a estar contento si el mundo está en guerra? ¿Cómo vas a estar contento si están amenazas de guerra de un país a otro país? Y luego alguien me dijo, hermano, y aparte nosotros somos vecinos de uno de esos países. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros somos vecinos de uno de esos países que todo el mundo quiere hacerle daño? Pues por lo pronto, hermanos, han surgido imágenes donde dicen claramente, dice, aquí no es Estados Unidos, aquí en México, ¿verdad? Así aclarando, aquí no es Estados Unidos, aquí en México, de aquí para allá es Estados Unidos, de aquí para acá en México, para que no se vayan a equivocar quienes tienen conflicto con Estados Unidos. Y lo subrayan muy bien y le ponen muchas flechitas, aquí no es. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes regocijarte en momentos difíciles en nuestro mundo? Y el apóstol Pablo dice, y otra vez os digo, lo está repitiendo, lo está recalcando, hermanos. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Y cuándo es siempre, hermanos? Siempre. 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 En todo momento. Y podemos usarlo también, hermanos, en un tiempo presente. Me imagino, hermanos, el apóstol Pablo diciendo, sigan regocijándose en el Señor siempre. En tiempo presente, regocíjate en el Señor. ¿Qué le diríamos nosotros a Pablo? ¿Qué le podemos decir a Pablo diciendo, es que Pablo nos está diciendo que nos vamos a estar contentos, que debemos estar gozosos siempre, en cualquier situación? Diríamos al apóstol Pablo, vamos a estar contentos, aun cuando estemos en la cárcel. Si estamos en la cárcel, vamos a estar contentos. ¿Qué nos contestaría el apóstol Pablo? Si sabe dónde estaba Pablo escribiendo esta carta. En la cárcel. Si Pablo nos dijera, Pablo, vamos a estar contentos cuando alguien nos maltrate, ¿qué diría el apóstol Pablo? Lo habían maltratado mucho a él. Y aún dice ahí, regocijaos en el Señor siempre. Oye, Pablo, vamos a ser gozosos, vamos a estar contentos y vamos a estar regocijándonos, aunque nos persigan. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Sí, porque a Pablo lo habían perseguido bastante. Oye, Pablo, vamos a estar contentos y vamos a estar regocijados cuando abusen de nosotros, dice el apóstol Pablo. Sí, porque habían abusado mucho de él. Tal vez Pablo, hermanos, previó que nosotros podíamos hacer esas preguntas. Y dijo, regocijaos con el Señor siempre. A ver, Pablo, si tú estás en la cárcel, si han abusado de ti, si te han golpeado, si te han dicho mentiras acerca de ti, si han abusado de ti, dijo el apóstol Pablo, como diciendo, ya sé lo que me van a contestar, les voy a decir, otra vez os digo, regocijaos. Otra vez. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, es, gócense. Cualquiera que sea la situación que estén viviendo, cualquiera que sea el dolor que estás pasando, cualquiera que sea las lágrimas que estés derramando, tú debes de gozarte en el Señor. Y alguien va a decir, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Y la clave, hermanos, aquí está. La clave es las palabras claves que utiliza el apóstol Pablo, donde nos puede decir que sí es posible ser
es regocijarnos, que sí es posible estar contentos. ¿Y saben cuál es la palabra clave que utiliza el apóstol Pablo? 3 palabras. En el Señor. Si tú estás en el Señor, puedes regocijarte ante cualquier circunstancia que aparezca en tu vida. Si tú estás en el Señor, todas las cosas te ayudan para bien. Si tú estás con el Señor, tienes a alguien que te va a consolar. Si tú estás en el Señor, alguien te va a bendecir. Si tú estás en el Señor, alguien va a ser tu escudo. Si tú estás en el Señor, nadie, nunca te vas a sentir solo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú estás en el Señor, puedes ser feliz siempre. La clave aquí está, hermanos, es estar en el Señor. Si no estás en el Señor, vas a llorar y nadie te consuela. Vas a sufrir y sientes que te sientes solo. Pero si estás en el Señor, no. Si estás en el Señor, todo es diferente. Si estás en el Señor, todo cambia. Alguien me dijo, hermano, se me quita todos mis problemas. No, si estás en el Señor, los empiezas a ver de una manera completamente diferente. La clave, hermanos, está aquí, estar en el Señor. Hermanos, nosotros no podemos regocijarnos en el dolor que a veces sentimos, pero sí podemos regocijarnos en el Señor siempre. Hemos sido, hermanos, bautizados en Cristo. De Cristo estamos revestidos. De Cristo está morando dentro de nosotros. Estando en Cristo, hermanos, es motivo suficiente para ser felices en todo momento. Porque eres feliz si estás pasando por una circunstancia difícil. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo me consuela. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba de una situación en la cual él estaba viviendo y se le complicaba, hermanos, día tras día. Y Pablo, hermanos, menciona esa situación que está viviendo y la menciona el apóstol Pablo y le dice, tengo ese aguijón en la carne. Un aguijón en la carne que no me deja estar bien, que no me deja avanzar, que lo siento es que está allí conmigo. Y muchos creen, hermanos, que Pablo batallaba con su vista y que a razón de ello él mencionaba ese aguijón en la carne por aquella luz resplandeciente que le hizo caer de su cabalgadura cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Muchos creen que haya sido ese, dice el apóstol Pablo, existe ese aguijón en mi carne. Y le dolía. Y dice, 3 veces le he dicho al Señor que quite ese aguijón de mi carne. 3 veces se lo he pedido. Yo cuando decía el apóstol Pablo eso, 3 veces le he pedido que quite ese aguijón de mi carne. Yo digo, no creo que le haya pedido 3 veces. ¿Cuántos quieren ustedes que se imaginan? ¿O se imaginan? No, muchas más. Pero él dice 3. ¿Y saben qué, hermanos? 3 veces se lo pidió el Señor. Y ninguna de esas ocasiones el Señor se lo quitó. No se lo quitó. Como muchos de nosotros a veces pedimos cosas que quisiéramos que Dios nos quitara cosas de nuestra vida y no nos las quita. Quisiéramos que nos quitara dolores de nuestra vida o enfermedades de nosotros y no nos las quita. No nos los quita. Y el apóstol Pablo le pasaba igual que a muchos de nosotros, que le pedimos a Dios que quite algo y no nos lo quita. O le hacemos una petición a Dios y no nos responde como nosotros quisiéramos que respondiera. Pero aquí viene lo más hermoso, hermanos. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que quite ese aguijón en la carne. Y las 3 veces me ha contestado, ¿se acuerdan? Bástate mi gracia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le decía el Señor? Porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Y cuando soy más débil, cuando estoy más necesitado, cuando siento que estoy más preocupado, cuando siento que algo me está oprimiendo, cuando siento ese aguijón en mi carne, más busco a Dios.
Y le doy gracias a Dios de que está ese aguijón en mi carne. Le doy gracias a Dios porque tengo esa necesidad y esa necesidad me hace levantarme todos los días. Y lo primero que hago es buscar a Dios. Porque si se me quita, tal vez no me puedo de Dios. ¿Se fijan? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Eso es lo que pasa a muchos de nosotros. Señores, que hermano, ya le he pedido tantas veces a Dios que sea conmigo. Ya le he pedido tantas veces a Dios que sea con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Síguele pidiendo. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Y si nosotros estamos buscando a Dios, es que no somos capaces nosotros de resolver nuestras propias cosas. Y necesitamos, hermanos, fuerza. Necesitamos de Dios. Necesitamos estar en el Señor para poder entender, hermanos, de la manera en que Pablo entendía y de la manera en que Pablo está diciéndole a los filipenses que también debemos entenderlo nosotros. Hermanos, yo sé que a veces nos toca sufrir, yo sé que a veces nos toca enfrentar, hermanos, situaciones tal vez fuera de nuestro alcance, situaciones que nos hacen sufrir, situaciones que nos hacen llorar, situaciones que nos hacen lamentarnos, hermanos. Pero ¿qué hago cuando estoy pasando por eso? Le preguntaron a un hombre que se sentaba mero delante de en las bancas de mero delante de la congregación donde se reunía, hermanos, usted está pasando por cosas bien difíciles. ¿Cómo le hace para estar tan tranquilo aquí? Para no estresarse, para no preocuparse tanto. Dice, no, yo pienso en la salvación que me dio Dios por medio de Jesucristo para que mis pecados fueran lavados. En eso pienso. ¿Y con eso es suficiente, hermano? No, no es suficiente con pensar en que Jesucristo murió por mí y que mis pecados fueron lavados por su sangre. No es suficiente eso. Entonces, ¿qué más piensa? Pienso también en la certeza que me da el Señor de que voy a salir triunfante y que voy a heredar la vida eterna si yo permanezco fiel al Señor. En eso también pienso. Oiga, hermano, ¿y con eso es suficiente para que se sienta tranquilo? No, no es suficiente. Porque también pienso en la comunión que tengo con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso ya es suficiente. No, todavía no es suficiente, también pienso en algo más. Pienso en el hecho de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En eso pienso. Pienso en el conocimiento que ahora tengo de Dios que antes no lo tenía. Pienso en el hecho de que Cristo está intercediendo por mí delante del Padre. Pienso en el hecho de que el Señor conoce mis debilidades y que Él está rogando ahorita por mí delante de Dios. Y pienso que Dios va a dar la respuesta a mis necesidades cuando Él lo crea conveniente, no cuando yo lo crea. Eso es estar en el Señor. Esa es la paz que da el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento la podemos tener, hermanos, siempre y cuando estemos en el Señor. Para eso es estar en el Señor. Esa es la ventaja, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos añadir algo más, hermanos, de que nos hace pensar cuando estamos en el Señor. La paz, hermanos, a la luz de las Escrituras, la paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios. Esa es la paz. La paz no viene cuando se van los problemas. La paz es cuando llega el Señor a nosotros. Esa es la paz. Y es agradable pensar, hermanos, que nosotros podemos estar disfrutando de esa paz. Y tal pareciera, hermanos, que el apóstol Pablo está relacionando esa parte, hermanos, con lo que habíamos visto acerca de dos hermanas que tenían un conflicto allí y lo está usando, hermanos, lo está usando de pretexto el apóstol Pablo para darnos una lección en cuanto de cómo debe de ser, hermanos, nuestra manera de vivir en el Señor.
Y es tan grande, hermano, la fortaleza que el Señor nos da por medio de su palabra, cuando decía que Él se tenía que ir y que sus discípulos dicen, Señor, pues se entristecieron, ¿cómo que se va a ir? Dicen, no, no se preocupen, les voy a mandar un consolador. Alguien que va a estar con ustedes. ¿Sí? ¿Y saben quién era? El Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el Espíritu Santo, hermanos? Cuando vinimos a la obediencia, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos ¿qué? El don del Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de los que han sido bajados a las aguas del bautismo. Ese Espíritu Santo dice va a estar con ustedes. Él les va a enseñar todas las cosas y les va a traer a la memoria todas las cosas que han visto y todas las cosas que han oído para que no se les olvide. Y el Espíritu Santo, hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay que estar en el Señor para tener al Espíritu Santo. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por una situación, hermanos, difícil en nuestra vida. Y que no sabemos cómo pedirle a Dios, hermanos, que esté con nosotros. Que no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Y que de una manera le pedimos a Dios y que de otra manera. Cuando nosotros, hermanos, tenemos ese Espíritu del Señor. Él, hermanos, cuando aún nosotros no estamos hablando. Dice el apóstol Pablo que ese Espíritu va delante del Señor. Y ruega con gemidos indecibles delante del Padre. Pidiendo por nosotros. Pero solamente podemos tenerlo si estamos en el Señor. Nada más. Si no estamos en el Señor, no nos vamos a regocijar cuando no nos vaya tan bien. Nos vamos a regocijar. ¿Ustedes se ponen contentos cuando les va bien? No, miren, yo nunca había visto que nadie se pusiera contento cuando no les va bien. ¿No están contentos cuando les va bien? Cuando traen la cartera llena, ¿no están contentos? Cuando tienen la alacena llena en su casa, ¿no están contentos? Cuando sus hijos son unos hijos bien obedientes, ¿no están contentos? Sí, claro que sí, hermano. Cuando nos va bien, todos somos contentos. Pero cuando no nos va bien, ¿qué hacemos? Pues dice el apóstol Pablo que debemos estar contentos de igual manera. Estar regocijados en el Señor siempre, pero hay que estar en el Señor. Si no estamos en el Señor, difícilmente vamos a estar contentos. Y les voy a decir algo, cuando no estamos en el Señor, difícilmente vamos a estar contentos cuando nos va mal o no nos va tan bien. Pero también difícilmente vamos a estar contentos cuando tenemos todo, porque vamos a querer más. Porque así somos, cuando no estamos en el Señor no estamos contentos o no estamos satisfechos con lo que llegamos a tener, porque siempre queremos más. Regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, les voy a decir algo. ¿Saben cuáles son? Bueno, ¿cómo anda su corazón? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo anda su corazón? ¿Cómo? ¿No saben cómo anda su corazón? Yo le pregunté esta semana a un hermano, ¿cómo anda su corazón? Dice, ¿qué quiere decir eso? Que más o menos, ¿verdad? ¿Cómo anda su corazón? Más o menos. A lo mejor no somos muy comunes, no es muy común, hermanos, que nosotros nos preocupemos por nuestro corazón. Porque si nos preocupáramos por nuestro corazón, dice el doctor, me dijo a mí, el cual las personas mayores de 40 años tienen que estarse analizando su sangre cada 3 meses, tan siquiera cada 3 meses. Y pregúntenle, tengo 45 años, después de los 40 años, ¿cuántas veces han analizado mi sangre? 2 o 3. Y eso porque me tocó donar sangre, no crean que fue porque fue voluntariamente. Y fui a donar sangre y me sacan el análisis y me sacan y dice, andas bien. Pero si hubiera sido por voluntad propia, no hubiera ido a revisarme. Muchos de nosotros descuidamos nuestro corazón físicamente. Dijo un hermano, yo lo tengo bien protegido. ¿Por qué, hermano? Dice, porque lo tengo envuelto sin grasa. El colesterol a todo lo que da. ¿Sí? Dice, a veces me atacan los triglicéridos. Dije, pues que no sean montoneros los triglicéridos, ¿verdad? Pero no, es algo que tenemos en la sangre, o grasa que tenemos en la sangre. Pero ¿cómo andamos de nuestro corazón? Nos lo cuidamos, hermanos, nos alimentamos bien. Dicen que una de las maneras
para que nuestro corazón ayude es que nuestra sangre esté fuerte, nuestra sangre esté limpia, y una de las maneras de que nuestra sangre esté limpia es comer, hermano Seferino, avena. Avena. ¿Le gusta la avena, hermano Seferino? ¿Sí le gusta? Dije, bueno, porque hace como 3 semanas o 4 semanas no le gustaba, pero ya le gusta la avena. Ya se acostumbró a comer avena. ¿Te ayuda eso a la sangre? ¿Sí? ¿Mande? Avenita, ¿verdad? Y si le ponemos ahí alguna fruta o algo para que nos dé sabor, pues todavía lo podemos disfrutar mejor. Pero es la manera en que ayudamos a nuestro corazón, ¿verdad? Y también deberíamos de comer ¿qué? Verduras, ¿sí? ¿Qué más sería bueno para nuestro corazón? Frutas, granos, papaya. La papaya es buena para nuestro corazón. Y hay varias cosas. El problema es que nada de eso nos gusta. ¿Sí? Nos gusta la barbacoa. Nos gusta el menudo. Eso es lo que más daño le hace a nuestro corazón. Dice Pablo Seferino, no le muevas. Muy escaso de... Pero, y hacemos así. pero con medida. Con medida, ¿verdad? A ver, y ese es el problema, hermano, que no lo hacemos con medida, ¿verdad? Y las harinas, los refrescos de cola, etcétera, nos hace mucho daño. Y descuidamos nuestro corazón, ¿verdad? Descuidamos nuestro corazón. Pero ese es el corazón físico. Tal vez al rato nos empieza a cobrar factura de que descuidamos nuestro corazón físico. Más vamos avanzando nuestra edad, más se va batallando un poquito. ¿Sí? Lo digo por experiencia, porque a veces uno no hace nada de ejercicio, nada, y a veces me toca cruzar la calle corriendo y ay, ya me anda por ensuciar al otro lado. A una calle, hermanos, cruzar. Y a uno, ¿qué traes? No, es que acabo de cruzar la calle. Eso está difícil. ¿Por qué? Porque a nuestro corazón le hace falta tener actividad. Vamos a dejar el corazón por la paz, porque a lo mejor vamos a almorzar algo agradable ahorita y dice, no, el hermano dijo que debemos de cuidarnos, tráeme un plato de verdura. No. Hermanos, y nuestro corazón espiritual, ¿cómo anda nuestro corazón? ¿Cómo anda nuestro corazón espiritualmente hablando? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, sí, no nos oímos bien, de la abundancia del corazón, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Saben por qué nos quejamos tanto? Porque esas quejas están en nuestro corazón. ¿Por qué hablamos tanto de las cosas que nos van mal? Porque eso es la abundancia de nuestro corazón. ¿Se fijan? ¿Por qué no hablamos de las cosas que nos van bien? Si habláramos de las cosas que nos van bien, ¿saben por qué? ¿Qué pasaría, hermanos? En eso está pensando nuestro corazón. Es que nosotros a veces somos muy negativos. ¿Cómo está, hermano? No, pues mal. ¿Cómo anda, hermano? Pues ando, ¿verdad? Ando. Y así con una cara que todo le duele. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que habla en nuestra boca. Nuestra boca no va a hablar otra cosa de lo que no hay en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo, habla, llena tu corazón de cosas buenas. A veces uno piensa, hermanos, que quejándose de las cosas que nos pasan cotidianamente se nos van a quitar. No, hermanos, y les voy a decir algo. ¿Sí? Nuestra negatividad, nuestra falta de optimismo se pega. ¿Se fijaron? Se pega. ¿Cómo está, hermano? No, pues me duele el pie. No lo digo por favor, me duele el pie, ¿verdad? Dice, ¿y qué dice? Y usted, hermano, dice, pues a mí me duele el pie y la mano también. Pues fíjese que también a mí me duele la mano, pero también a veces me duele la cabeza. Y parece concurso, hermanos, ¿quién le duele más? La rodilla, esa sí para mí, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está llena nuestra mente? ¿De qué estamos hablando? De nuestro corazón, hermanos, depende de eso. Y el apóstol Pablo, hermanos, quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Que el gozo, hermanos, cuando está en nuestro corazón, cuando hay gozo en nuestro corazón, cuando hay alegría en nuestro corazón, ¿sabe por dónde se refleja? ¿En dónde se refleja la alegría que hay en nuestro corazón? En nuestra cara. La parte
más siempre visible de nuestro cuerpo. Es la parte siempre visible de nuestro cuerpo y la parte siempre visible es nuestra cara. ¿Sí? Y lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestra cara. ¿Se vieron en el espejo en la mañana? Yo me imagino que sí, uno se peina, ¿verdad? Uno se peina en la mañana y se anda ahí sacándole la gaña, ¿verdad? Sí, me lo voy a sacar porque los hermanos me van a ver. Me baño, así me voy. No, no sé qué. Hermanos, nos vemos aquí. ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Refleja alegría? ¿Refleja gozo? ¿O refleja enojo? ¿Refleja negativismo, pesimismo? Uy, eso, mira que feo estoy. No, hermano, ahorita está feo. Yo le digo al espejo, mira qué guapo se ve este muchacho ahí. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? ¿Ah? Y uno se da aliento así de esa manera. Hermano, lo que hay en nuestro corazón es lo que se refleja. ¿Cómo nos vemos nosotros, hermano? Cuando venimos a congregarnos, venimos con una alegría en nuestro rostro. Si traemos alegría en nuestro rostro, hermanos, es que hay alegría en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo que tienes que regocijarte y que tu regocijo se note. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Cuando nuestro regocijo se note, así como se contagia lo negativo, también se puede contagiar lo positivo. ¿Sí? Los demás se dan cuenta de cómo andamos, normal con que nos miren. Se nos nota. Híjole, viene el hermano, se le nota que anda mal, se le nota que está enojado, se le nota que está triste, se nos nota inmediatamente, todo se nos nota, ¿sí? Todo se nos nota, entonces todos los que están alrededor nuestro queda de manifiesto cómo andamos nosotros. Entonces yo les digo, ¿cómo estamos? Regocijados en el Señor, ¿sí? Regocijados en el Señor. Versículo 5, y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Vamos a abundar un poquito más la próxima semana, pero ya vamos a terminar porque ya se nos pasó el tiempo. ¿Qué dice el versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En pocas palabras, dice la versión que tengo yo, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. En pocas palabras, tu felicidad, tu gentileza, tu gratitud, todo esto que estás experimentando en tu vida sea conocida por todos los hombres. Sea conocida, manifiesta, refléjala, ¿sí? Entonces, para poder reflejar esa gratitud, para poder reflejar ese gozo, hay que estar en el Señor. Y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy nada más. La próxima semana vamos a continuar un poquito más hablando de esa parte, hermanos, de vuestra gentileza sea conocida por todos. Hay que tener siempre, hermanos, una actitud amable, que a la gente le dé gusto acercarse a nosotros. ¿Por qué no se acercan conmigo? No estás viendo qué cara estás enojado. ¿Cómo se van a entrar ahí contigo? Entonces, hermanos, hay que ver esa parte. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Les voy a encargar una tarea. ¿Quieren que se encargue tarea? Sí. Investiguen qué significa, qué quiere decir gentileza. Sí, porque dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida por todos. Investiguen en su casa y lo vemos la próxima semana. ¿Qué quiere decir gentileza? Porque puede ser conocida por todos nuestra gentileza. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran agregar? Regocijados, ¿cómo? En el Señor. Siempre. Otra vez os digo. Regocijados. Dios los bendiga, hermanos. Nuestro hermano Miguel nos dirige un himno y enseguida pasamos a lo que será la cena del Señor.